cirróticos con complicaciones. Y en tercer lugar tenemos a muchos pacientes con coledocolitiasis o con síndrome ictérico a investigar. Entonces es importante este tema porque prácticamente ocupa la gran cantidad de ingresos y así también cuando ustedes estén en las guardias o estén haciendo la rural, la mayoría de personas van a acudir para recibir ayuda, ya que no es para tratar estos casos en la consulta externa o peor, esperan en el domicilio, hay que acudir al hospital. En cuanto a la definición, hoy vamos a hablar tanto de la hemorragia alta como la hemorragia baja. La hemorragia digestiva alta se denomina aquel sangrado que ocurre por encima del ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. Incluye todas las causas, a excepción de las causas por varices esofágicas o varices gástricas. Porque aquí viene una primera subdivisión. La hemorragia digestiva alta, o también con las siglas HDA, se va a subdividir en hemorragia digestiva alta varicial y hemorragia digestiva alta no varicial. Eso anoten porque eso no está en la diapositiva. Entonces, esa subclasificación es importante porque hoy vamos a hablar de todas las causas de sangrado digestivo no varicial, porque las de origen varicial las vamos a dejar para estudiarlas en el momento que veamos cirrosis. Ahí están contempladas estudiar este tipo de hemorragia digestiva. Entonces, hemos hecho esa subdivisión. Ahora, viene otra división anatómica en la cual cuándo es hemorragia alta, cuándo es hemorragia baja. Ustedes van a leer muchos artículos y mucha bibliografía en donde la dividen en alta y baja. Alta por encima del ángulo duodeno-yeyunal y baja por debajo de este ángulo, hasta lo que es recto. Esa es una subclasificación, pero existe otra también que divide en hemorragia alta hasta el ángulo, hemorragia de intestino medio del ángulo al íleon y la hemorragia digestiva baja propiamente dicha que corresponde solamente a colon y recto. Si ustedes leen de esta manera, está bien. Si ustedes leen alta y baja, está bien. Quedamos claros en lo que es la alta. Todo lo que es por debajo del ángulo duodeno-yeyunal la consideramos baja. Ustedes me pueden poner media, baja, no importa, se da por válido, ¿sí? Siempre y cuando lo digan que es por debajo del ángulo de Treitz. Una vez que ya conocemos esta subdivisión, esta subclasificación, realmente vamos a recordar las clases anteriores porque dentro de las causas del sangrado no varicial ya nosotros conocemos la mayoría. Entre las causas más frecuentes tenemos que el mayor porcentaje son las úlceras pépticas. Miren que va de un 20 a un 50%. En segundo lugar tenemos las gastroduodenopatías erosivas. Ustedes han de recordar todas esas gastropatías y que después cuando yo ya les enseñé la clase de gastritis, veíamos gastritis hemorrágicas, veíamos esa mucosa bien erosionada. Pues bien, si eso continúa, puede llegar a producirse un sangrado digestivo, con lo cual es otra causa. El desgarro de Mallory-Weiss no es más que el desgarro que se produce en el tercio inferior de la mucosa esofágica, producto de vómitos incontables, copiosos, que por lo general se dan en las mujeres en estado de gestación cuando tienen el síndrome de hiperemesis gravídica. Entonces, son pacientes que van a vomitar tanto que el mismo esfuerzo de hacer el vómito va a producir este desgarro. Son cosas muy puntuales. Pero también tenemos aquel paciente alcohólico que también podría llegar a tener muchos vómitos repetitivos, con lo cual también se podría presentar en ellos esos casos. Tenemos la esofagitis erosiva. Vamos a recordar la clase de Erge, ¿se acuerdan? Clasificación de Los Ángeles, en donde los grados A, B, C y D, y que yo les decía que el grado D es el que tiene mayor repercusión y que podría llegar a sangrar.
Pues bien, acá lo tenemos como una causa frecuente, entonces ojo con esos pacientes. Pueden llegar a presentar sangrado digestivo. Pacientes con ectasias vasculares, que ya son malformaciones, y menos frecuentes como las lesiones de Dewey-Focket, son malformaciones arteriovenosas, enfermedades malignas, vimos cáncer, ¿se recuerdan? Cáncer de esófago, cáncer gástrico, aquí también vienen estas causas, y en muchas ocasiones iatrogenia o fístulas, pero eso es muy raro de encontrar. Entre las más frecuentes tenemos en la cabeza la úlcera péptica. ¿Y ustedes recuerdan la úlcera péptica que la causaba? ¿Se acuerdan qué era lo que más causaba esta patología? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Y la ingesta De Aines. de Aines. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ténganlo presente. La hemorragia digestiva alta no varicial es más frecuente que la varicial. Representa el 80 a 90% de los casos y los AINES y el Helicobacter son los factores de riesgo más importantes. O sea, que sí coincide con que la causa más frecuente sea la úlcera y la causa de la úlcera es el Helicobacter y los AINES. ¿Se dan cuenta cómo ahora sí como que encaja todo, verdad? Dentro de la historia natural, recordemos o conozcamos que el 70% de estos pacientes que sangran van a parar su sangrado espontáneamente. Por ejemplo, puede haber un vómito con sangre o una melena y no volver a ocurrir más episodios en ese tiempo, pero hay un 10% que persisten con sangrado y que ese 10% que ustedes dicen, pero es poco, no, es bastante comparado porque la cantidad de pacientes que ingresan son los que siguen sangrando, no son los que paran. Obviamente, entonces, el porcentaje se puede ver pequeño, pero en realidad hay muchos pacientes con hemorragia digestiva. Un 20% experimentan sangrado continuo o recurrente dentro de las primeras 72 horas. Y la tasa de mortalidad, porque deben entender ustedes que el hecho de sangrar no significa que no vas a tener un factor de riesgo o que no vas a estar expuesto a fallecer. Puedes fallecer porque la tasa de mortalidad está asociada a la descompensación del paciente con sus comorbilidades preexistentes que las van a precipitar el evento agudo hemorrágico. Les doy un ejemplo. No es lo mismo el paciente joven de 30 a 35 años que está tomando algún tipo de medicación o el paciente joven que por X motivo no hace un buen tipo de alimentación y tiene su gastropatía, hace una úlcera y sangra. No es lo mismo ese paciente que no tiene ningún antecedente de riesgo con un paciente, llámese una persona adulta mayor que tenga hipertensión, que tenga diabetes, que tenga quizás colocado un stent coronario, con lo cual todo esto que está pasando, que hay un sangrado en el paciente, va a empeorar quizás sus enfermedades de base. Yanitza, te estás durmiendo. Te estamos viendo. Tómate un cafecito, que son las 6, no es tan tarde. Prepárate un cafecito. Bien, porque tienen que escuchar la clase, chicos, porque cuando veamos la práctica, es importante que ustedes sepan la teoría y ya en la práctica ustedes puedan preguntar o puedan querer saber algo. ¿Cuáles fueron los que estuvieron en la práctica conmigo? Yandri, ¿tú fuiste a la práctica? No. ¿Quién fue a la práctica? No me acuerdo. ¿Quién fue? ¿Quién fue a la práctica conmigo ese sábado? Yo, doctora. Ya, contigo, ¿qué paciente vimos? ¿La paciente, el abuelito o el señor más jovencito? El señor joven que El señor que tenía la úlcera péptica. era La alcohólico. úlcera. ¿Se recuerdan, no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, sigamos.
Para ustedes, chicos, Kenneth, por ejemplo, que estás ahí, Kenneth, ¿qué es para ti hematemesis? Bueno, eso sí es vómito o émesis con sangre. Vómito con sangre. Perfecto, muy bien. Camilo, ¿qué es para ti melena? Es cuando hay sangre en las heces. ¿Pero cómo lo puedes caracterizar mejor? Más didáctico, más rápido. Tipo café, es rojo. Melena, vamos. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Nicole. oscuras, doctora. ¿Cómo? Esas oscuras. Heces negras. Heces negras. ¿Saben por qué? Porque no es correcto decir oscuras, porque para el paciente, créanme que oscura es cualquier cosa. Para el paciente oscuro es café, oscuro es marrón, oscuro es verde oscuro. Y ustedes dicen, doctora, usted me está exagerando. No, créanme que es así. Pero si tú le dices negro como el carbón, como el petróleo, como el alquitrán, blandas y tipo pegajosas, chiclosas y fétidas, esas caracterizaciones de las heces, realmente el paciente te va a decir, ajá, sí, así eran. Pero tú tienes que estar clarísimo del concepto. Entonces, melena serían las deposiciones blandas, negras, fétidas, ¿sí? O malolientes. Eso tiene que quedarles clarísimo. ¿Por qué? Porque la hematoquexia, en cambio, es el sangrado rojo rutilante o color vino. Entonces hay mucha diferencia y ustedes tienen que saber para poder preguntar al paciente qué hizo. Hizo heces negras, hizo heces color vino o hizo heces color rojo sangre, así le tienen que decir ustedes al paciente. El paciente que vimos, el joven, ¿qué hizo? El más joven. Era melena, si no mal me equivoco. Sí, era melena. Y él había referido que estaba vomitando así como coágulos de sangre, había dicho. Era hematemesis y melena, ¿verdad? Ujú. Ya. Entonces, el paciente, ayer tuvimos un paciente en la práctica, un abuelito que hizo hematoquexia y que según el familiar llevaba 5 unidades de glóbulos rojos transfundidas. O sea, a mí me pareció un poco exagerado, pero eso me dijo el familiar. ¿Qué quiere decir? Que este paciente realmente llegó muy mal, en un estado muy crítico. Entonces, el paciente también te puede llegar con descompensación hemodinámica, como dice la diapositiva. ¿Qué significa? Que el paciente te hace la hematemesis en su domicilio, la gran hematoquexia en su domicilio y viene y pierde conocimiento, entonces es llevado por el familiar. No está en ese momento consangrado, lo hizo en su domicilio, pero te llega en un estado de total descompensación. Entonces tú también tienes que preguntar al familiar qué pasó. Hay pacientes que por screening o porque hay controles les piden sangre oculta en materia fecal. Cuando viene positivo, esto es una forma de que hay que estudiar al paciente, pero no es de ingreso. No es un paciente que está sangrando activamente, es un sangrado crónico que de que hay que buscar el origen, hay que hacerlo. Y si ustedes valoran a este paciente y le realizan una biometría, lo más lógico es que debería estar con anemia para que coincida ese sangrado que está presentando microscópicamente, pero lo está presentando. Entonces, miren cómo la melena, ustedes deben de diferenciarla porque tras que es blanda, chiclosa, brillante, fétida, deben de saber ustedes que para que más o menos el paciente tenga melena, debe de haber una cantidad de sangre que va entre los 60 y los 100 mililitros. Quiere decir que se necesita esa cantidad para que haya una digestión de las heces, de la sangre, para que haya una digestión de la sangre y con lo cual exista la expulsión de esta sangre digerida en forma de melena. Con esto también lo que tengo que entender es que lo que está por menos de 60 mililitros quizás no vaya a representar una melena, es muy pequeño o poca la cantidad, pero puede estar representada en una sangre oculta en materia fecal positivo.
En cambio, la hematoquexia puede ser el sangrado rojo rutilante, que también se puede producir de una manera tan grande que puede descompensar al paciente. Y cuando yo tengo esta presentación, siempre mi primera sospecha va a ser una hemorragia digestiva baja, porque es sangre roja rutilante que viene de recto, viene de colon. Pero ¿cuándo yo puedo sospechar que esta hematoquexia no es baja? Cuando tengo algún sangrado masivo a nivel de todo tracto superior por encima del ángulo de Treitz y el paciente con esta gran cantidad de sangre me hace un vaciamiento rápido, o sea, me hace un movimiento tal y cual a nivel de sus asas intestinales, un tránsito acelerado que hace que salga, no tenga el tiempo para digerir la sangre, sino que evacúe directamente. Entonces, ahí llamamos que la causa es una hemorragia digestiva alta, pero con tránsito acelerado, porque lo adecuado, lo correcto es pensar que si es hematoquexia, la primera sospecha va a ser buscar causas de hemorragia digestiva baja. Igualmente, cuando el paciente hace melena, la primera sospecha será pensar en causas de hemorragia digestiva alta. Entonces vamos a hacer endoscopía. Pero resulta que cuando le hago la endoscopía alta no encuentro sangrado, ni evidencia de que sangró de algún lado. Ahí es donde yo sospecharía que me queda la parte de intestino medio y de colon, que quizás entonces es una hemorragia digestiva baja, pero con tránsito lento, es al revés, no se confundan. Entonces ahí es donde yo más problemas tengo porque entraría con mi sospecha diagnóstica, ¿es alta? ¿Es baja? Bueno, para eso sirve la endoscopía, que es el gold estándar de estudio en un paciente con hemorragia digestiva, pero para que ustedes más o menos se vayan orientando. Ahora bien, si me llega este paciente, que lo ideal es que vaya a la emergencia, estos pacientes no son para consulta externa, no son para mandarlos a estar sentados esperando el turno con el gastroenterólogo, son que vayan al hospital. Lo primero, preguntar antecedentes. Y si yo tengo el paciente que hizo hematemesis, meleno, hematoquexia, ¿qué quisieran saber ustedes o qué preguntarían ustedes, ya sea al paciente o al familiar? ¿Qué le van a preguntar? Puede ser que comió la noche previa. ¿Qué ingestó? Ya, puede ser que comió, sí, puede ser. Otra pregunta más profunda, más como que para sospechar algo. Si el paciente no tenía alguna patología gástrica. Es importantísimo saber antecedentes gástricos, puesto que sí, pero vamos, es otra pregunta que yo quiero. Tipo de, o sea, de medicamento, por ejemplo, en este caso pueden ser AINES o algo que haya hecho causar esa hemorragia. Perfecto. ¿De tal forma? Todas las preguntas que ustedes acaban de hacer están correctas y deben de ir acompañadas de la pregunta de cajón. ¿Ha estado tomando medicación para el dolor? ¿Ha estado tomando medicación tipo aspirina? Y si él no sabe diferenciar medicamentos para el dolor, ustedes le empiezan a describir. Ha tomado ibuprofeno, ha tomado diclofenac, se ha inyectado ketorolac, o sea, empiezan a describir los AINES más conocidos. Por lo general, si ustedes le hacen la pregunta en tiempo presente, ¿usted tomó ibuprofeno? Te van a decir que no. Pero si tú haces una pregunta un poco más en tiempo pasado, señor, señora, hace 3, 4 días, la semana pasada o hace 15 días, ¿estuvo tomando algún tipo de medicamentos para el dolor? ¿Tuvo alguna caída? ¿Tuvo alguna cirugía? ¿Se fue a hacer ver del odontólogo? ¿Le dolía la muela? O sea, empiecen a sacar información. Para el paciente, créanme que es tan fácil decir no, sí. Y ustedes, si se quedan con esas preguntas tan pequeñas, van a tener respuestas pequeñas. Ustedes tienen que ahondar, ¿ya? Tienen que investigar. Señor, usted no estuvo sometido a alguna cirugía, alguna situación de estrés, no tuvo días anteriores síntomas como acidez, dolor a nivel de epigastrio, y que ellos te empiecen a decir, ah, sí, hace 15 días
justamente me luxé el tobillo, entonces me llevaron al traumatólogo y me mandó ibuprofeno de 600 cada 8. Eso es una locura, pero bueno, estoy exagerando. Ah, sí, me mandaron a aplicar 3 ketorolac, una intramuscular cada día, más ibuprofeno de 400 cada 12. O sea, esas cosas ustedes tienen que averiguarlas. Tienen que preguntar también si el paciente no es un paciente que está con consumo de anticoagulantes, antiagregantes, antiplaquetarios por alguna comorbilidad preexistente. Es importante que lo pregunten. Tienen que preguntar también todos estos síntomas de dispepsia, si ha tenido dolor, ardor, distensión en algún momento durante estos últimos días. Si el paciente es un consumidor crónico de alcohol, deberían de preguntárselo. Si ha tenido vómitos, si vemos una paciente embarazada, rarísimo un Mallory Weiss. En toda mi vida creo que he visto 2 casos, pero de todas maneras, si es una paciente embarazada, preguntarle, ha estado expuesta a muchos vómitos. Si viene alguien con, no lo conocen ustedes, pero ya están viendo una fascia un poco demacrada, como perfilada, como que este paciente no está con el peso adecuado y lo veo como que está con mucha desnutrición aparente. Y dentro de las preguntas yo le digo, ¿usted ha tenido alguna dificultad para tragar? O él te la refiere. ¿Qué tú pensarías? Mire, ha perdido peso, tiene disfagia y de paso ha hecho una hematemesis. ¿Qué se les ocurre? Un cáncer. Un cáncer. Una patología orgánica, ¿verdad? Entonces ustedes ya miren cómo con hacer esas preguntas ustedes se van ubicando en la probable causa. En la probable causa. Si tiene pirosis y regurgitación, ¿de qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿se acuerdan de esa clase? Pirosis y regurgitación, ¿qué era? Reflujo gastroesofágico. Flujo gastroesofágico. Reflujo. Entonces, ¿qué podría hacer este paciente con reflujo? ¿Recuerdan clasificación de Los Ángeles, chicos? Puede ser el sangrado con la clasificación de... Claro, entonces puede ser que tengan esofagitis erosiva, una esofagitis hemorrágica, con el cual el paciente haya hecho una hematemesis y nosotros al hacer la endoscopía vamos a encontrar la causa. Y ya les dije consumo de anticoagulantes y pacientes mayores de 70 años también, por lo general son la gran cantidad de pacientes que pueden acudir. Bien, entonces ahora me oriento en el paciente que fue a la guardia, que fue a la emergencia, que hizo hematemesis, que hizo melena, que hizo hematoquexia, que cualquiera de esas cosas hizo. O hizo las 3, que puede pasar. ¿Cómo me llega el paciente? Tengo que yo empezar. Mientras hago la anamnesis, igual yo estoy al paciente valorándolo. Yo le estoy haciéndole al paciente todos los signos vitales, le estoy preguntando, ¿verdad? Le estoy preguntando al familiar o al paciente, permítanme un ratito. Entonces, este paciente, lo que yo primero tengo que hacer es ver los signos vitales. Ver cómo está, si está con taquicardia, si está con hipotensión, si no está saturando bien. Tengo que preguntar antecedentes, tengo que preguntar si es cardiópata, tengo que preguntar si tuvo la colocación de alguna stent, si se infartó en algún momento, si en algún momento tuvo un ACV, si es hipertenso. O sea, tengo que preguntarle todo eso, ya sea al familiar o al paciente. Tengo que ver si está alterado su sensorio, le hago un Glasgow, tengo que ver si está morado, si está sudoroso, si está frío, tengo que ver si está intranquilo, tengo que ver si continúa con dolor. Al mismo tiempo, y también le voy colocando 2 vías de grueso calibre en ambos brazos para colocar solución a chorro si el paciente está con todos los signos alterados.
También le tengo que colocar una infusión de omeprazol en ese momento y extraer también muestras de sangre para saber grupo, factor RH, compatibilidad, una biometría, urea, creatinina y pruebas de coagulación. Todo eso lo hago al mismo tiempo. Por eso es que lo importante es manejar un equipo de emergencia para un paciente que cuando venga, ustedes simplemente sepan qué hacer. La licenciada, la auxiliar, ustedes, el interno, el residente, todos tienen que saber qué hacer. Algo importante, si a ustedes no lo constatan en ese momento, porque hay pacientes que pueden llegar con pañal y la melena se observa o la hematoquexia. Hay pacientes que a veces te llegan y te vomitan en ese momento, te hacen una hematemesis, con lo cual estás viendo que es un sangrado. Pero también hay pacientes que van y no tienen nada, que ya no hicieron melena, que no han hecho hematoquexia en ese momento y que tampoco han hecho hematemesis en ese momento, pero fueron por eso. No es que tú no le creas al paciente. Lo que pasa es que tú tienes que constatar realmente si eso es así como te lo dijo. Entonces, si el paciente refiere gran hematemesis o tú ves que en ese momento está con muchas náuseas, arcadas y que puede llegar a ser otro evento de hematemesis, colocamos una sonda nasogástrica con lo cual podemos diferenciar si el sangrado es activo, si el sangrado es rojo rutilante o es un poco más oscuro, porque también podría ser un vómito tipo achocolatado, café, como pozos de café, como el concho de café, que también eso significa sangrado digestivo. Entonces, la sonda me va a dar esa caracterización del sangrado. Aparte que también me va a poder dar algo de una cantidad aproximada de cuánto está sangrando. También me puede permitir lavar cavidad gástrica para tenerlo listo para la endoscopía. Y también me puede ayudar a evitar una broncoaspiración en este paciente si llegara a perder el conocimiento. ¿Cómo nos sirve la sonda? Nos sirve mucho. Pero ustedes van a leer artículos en donde unos están a favor, otros están en contra. A la final, yo creo que el equipo multidisciplinario que trabaja en la emergencia de cualquier hospital siempre debería de reunirse y hacer un mini protocolo de manejo de hemorragia digestiva alta en la emergencia de X hospital y ponerse de acuerdo y decir, nosotros lo vamos a manejar de esta manera, cualquier paciente que llegue lo hacemos así o no lo hacemos así. Porque es importante, porque para nosotros cuando queremos hacer ya la endoscopía, tener una cavidad gástrica sin sangre, créanme que nos ayuda muchísimo, ya que podemos observar las lesiones, a diferencia de una cavidad llena de sangre en la cual hay que empezar a aspirar y perdemos tiempo. Según signos clínicos, nosotros podemos evaluar el grado de severidad de sangrado en estos pacientes. Sí, que si hay un sangrado leve, nosotros lo traduciríamos en que puede haber perdido menos de 1 litro si su presión está normal, si a lo que se levanta no se vuelve a caer, si no hay taquicardia, si la piel está caliente, si la diuresis está conservada. Ojo, para saber si está conservada la diuresis, yo prefiero ponerle una sonda vesical y así yo también voy a medir ingestas y egresos. Voy a ver si su sensorio está alerta, si está ansioso. Y miren cómo si va aumentando el sangrado, también se va alterando los signos clínicos en estos pacientes. Es así que cuando hay un sangrado severo y yo sospecho que perdió más de 2 litros de sangre, es otro paciente. Está con hipotensión, está con taquicardia severa, la piel está fría, la ventilación está irregular, su diuresis es pobre, casi que en oligoanuria, y su sensorio da para una confusión o una pérdida del conocimiento. Fíjense cómo la clínica es mandatoria en estos pacientes. A ti no te va a decir un laboratorio cómo está mal. No puedes esperar una biometría y viene hemoglobina de 7. Ah, miren, ve, está mal. No. Los signos vitales son los que a ti te dicen el estado del paciente. El paciente puede seguir sangrando, de hecho, puede seguir con la melena, pero si los signos vitales tú los mantienes estables porque le estás pasando solución a chorro, porque lo empiezas a transfundir,
porque le estás poniendo el IVP, porque le pusiste la cánula de oxígeno, porque le colocaste la sonda nasogástrica, si todos sus signos vitales están aceptables, el paciente puede seguir sangrando, pero tú tienes un paciente estable. Eso tú tienes que entender, porque la estabilidad hemodinámica no te la da el laboratorio, ¿ya? No vas a esperar a que tener la biometría para ver leucocitos normales y una hemoglobina de 7. ¿Qué es eso? Y el paciente y los signos vitales, eso es lo que a ti te tiene que importar, que esté monitorizado y que estén sus constantes vitales totalmente aceptables. Así como también yo puedo evaluar la severidad, hay ciertos predictores de mortalidad, porque recuerden que el paciente se les puede quedar en la emergencia. El paciente puede fallecer ahí, así. Hasta ahí llegó. Es importante que cuando ustedes valoren al paciente, ustedes sepan qué decirle al familiar. Cuidado, van a estar atendiendo al paciente, recibiéndolo en unas condiciones muy inestables y no van a decir nada al familiar. Eso es un gravísimo error. Ustedes reciben al paciente, ya tienen una evaluación, saben que está más del otro lado que de este, tienen que avisarle al familiar. Tienen que decirle, su paciente no está en buenas condiciones, ha ingresado así, se va a hacer todo lo posible, pero el riesgo de que fallezca es elevado. Tienen que avisarle al familiar. No pueden dárselas de superhéroes ni de nada, porque si no, ese paciente después se va a ir en contra tuyo por no avisar o porque dijiste, no se preocupe que va a salir, no se preocupe que está en buenas manos. No digan eso, ¿ya? El paciente cuando está preocupado te ama. Si tú haces la grande, te odia. Entonces, es importante que ustedes digan lo que es, ¿ya? Y a veces hasta exagerar un poquito más. ¿Por qué? Porque si ustedes de verdad, el paciente sale, va a quedar mucho mejor. Y es preferible así. Entonces, hay predictores de mortalidad. Hemoglobina menor a 7, una valoración del cardiólogo con un riesgo quirúrgico ASA clase 4, edad mayor a 80 años. Ayer el paciente que vimos tiene 83 años. Siquiera habrá hecho como unos 6, 7 eventos de hematoquexia. Es el que les cuento que se le transfundió 5 unidades de sangre y está vivo. Entonces, y está en piso, pues, no es que está en emergencia. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Y tiene fibrosis pulmonar, tiene hipertensión arterial, o sea, y tiene una cardiopatía isquémica. Fíjense, ustedes dicen, según este predictor de mortalidad, el paciente ya debería estar muerto, ¿verdad? Pues bien, los predictores de mortalidad te ayudan a ti a saber que tienes que actuar con más diligencia con ciertos pacientes, pero créanme, como ayer le dije a los chicos, Dios está en nuestro país. Hay pacientes que han llegado con 3 de hemoglobina y que hablan, están orientados, están saturando bien, que tú no lo puedes entender. Eso no es compatible con lo que te dicen los libros. Pero en medicina no hay enfermedades, hay pacientes. Entonces, ustedes los pueden saber, pero no pueden satanizar y decir, no, este se va a morir y ya no hago nada. No, esto es para que ustedes estén más alerta nada más. Entonces, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que vuelven a sangrar a pesar de que le hicieron el tratamiento endoscópico, deben de tener un poquito más de cuidado porque probablemente no les vaya tan bien a estos pacientes. No puede ser que salgan, o sea, es relativo todo en medicina, de verdad que nada es absoluto. Todo el manejo hasta este momento lo han hecho ustedes. No tienen por qué llamar al gastroenterólogo, no hay gastroenterólogos en las guardias, no hay gastroenterólogos de guardia. Es complicado, peor un fin de semana. Lo que hay es médicos residentes internos. Entonces el paciente lo manejan ustedes. Cuando ustedes ya tienen un paciente estabilizado, es cuando el paciente debe ser presentado. Bueno, igual lo pueden presentar antes, pero con el único ánimo de que el médico ya sepa, porque en realidad
nosotros lo que tenemos que tener es un paciente, en primer lugar, estabilizado hemodinámicamente para que pueda entrar en endoscopía. Caso contrario, no va a entrar. Y nosotros tenemos que saber cuál es el sangrado, o sea, por qué se produjo, y la única forma es la endoscopía. Podemos colocar vitamina K previo a la endoscopía, es importantísimo una infusión de omeprazol. Ayer una paciente, fuimos 2 pacientes, una paciente nos comentaba que ella llegó en la madrugada y que recién la canalizaron como a las 8 de la mañana y ahí le colocaron el omeprazol. Eso no se hace. El paciente debe ser colocada la infusión de omeprazol apenas esté ingresando. Me hablan también las guías de prokinéticos tipo eritromicina. Acá no hay, pero eso me sirve más para como aquí lo dice, previo a la endoscopía, para que esté más limpio la cavidad, para que yo pueda tener una buena valoración. Y otra cosa, ayer esta paciente nos dijo que le habían hecho sin sedación la endoscopía. Y dijo, no vuelvo a hacerme una endoscopía. Obvio, pobrecita, no le pudieron ver bien, así que mañana la van a someter a otra endoscopía porque no terminaron de ver todo lo que tenían que ver.